Colombia tiene grandes retos en materia de sostenibilidad ambiental. Eso dice Naciones Unidas cuando destaca, entre otras cosas, la alta dependencia de nuestro país de la industria extractiva para poder generar sus propios recursos. Carbono News, que es un medio independiente que se autodenomina como de pensamiento crítico basado en evidencia científica, asegura que el 74% de la oferta energética interna de Colombia proviene del petróleo, del gas natural y del carbón mineral. Las exportaciones de hidrocarburos y de la industria extractiva minera, dice este medio, representan a hoy el 50% del total de las exportaciones nacionales, el 20% de los ingresos fiscales y el 87% de las regalías regionales. Dice Naciones Unidas que Colombia ha venido contribuyendo a la agenda climática y ha dado pasos importantes hacia la transición de nuevas energías. Sin embargo, todavía son muy incipientes. Vuelvo y cito a Carbono News cuando dice que la capacidad instalada de las energías renovables no convencionales en Colombia, por ejemplo la energía solar y eólica, solo representa un 1.58% actualmente. La transición energética es una necesidad global, pero en los últimos tiempos en Colombia este viene siendo uno de los temas sobre los cuales hemos debatido ampliamente, álgidamente. Ese es el tema de hoy en Conversaciones Difíciles. Soy Adriana Santa Cruz y les doy la bienvenida. Y nuestros invitados para el día de hoy, Irene Vélez, filósofa, magíster en estudios culturales y doctora en geografía política. Entre agosto del 2022 y el 2023 fue ministra de Minas y Energía en el gobierno de Gustavo Petro. En el 2021 realizó otra investigación postdoctoral en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Coimbra, en Portugal. Se ha desempeñado como líder social ambiental contra la minería en Colombia, liderando investigaciones relacionadas con el impacto ambiental de la minería ilegal en las comunidades y modelos de transición energética. Ha sido investigadora y profesora de la Universidad del Valle, de la Facultad de Ingeniería, y co-chair del Latin American Studies Association y editora asistente de la revista académica Geoforum. Doctora Irene Vélez, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Nuestro otro invitado, Guillermo Cajamarca. Él es ingeniero electricista, magíster en economía y especialista en derecho minero energético. 20 años de experiencia en este sector, el sector energético. Se desempeña actualmente como vicepresidente de negocios y parte del equipo fundador de Via Energy. Ha sido gerente comercial en empresas del sector como Celsia y como Gases de Occidente y director de desarrollo de negocios en Enel. Trabajó como consultor especializado de Siemens para la región austral andina y como especialista regulatorio en el sector de gas en las superservicios. Fue miembro de la Junta Directiva de Energía Eficiente E2, docente en la especialización de regulación energética de la Universidad Externado de Colombia. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Adriana, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Vélez, voy a arrancar con usted. No, voy a arrancar con Guillermo. Espera y verá, le hago una pregunta ahí. Para ver si estamos en la misma página. ¿Se necesita o no una transición energética en Colombia en este momento? Definitivamente se necesita una transición. Ok, ¿se necesita? Sí, hay un consenso global respecto a la transición energética y estamos de acuerdo, académicos, gobiernos, sociedad civil, que es necesaria la descarbonización de la economía y para descarbonizar la economía, la transición energética es un punto de acuerdo. Ok. Y entonces, ¿dónde arrancamos con los puntos de desacuerdo? De una visión que creo que estamos compartiendo muchos, como que todos les decimos, para allá vamos, sí, para allá tenemos que ir. Ahora vamos a hablar de los tiempos y los cómo. ¿Dónde están esos desacuerdos? Pues Adriana, yo creo que está muy claro a dónde queremos llegar, Sí. ¿cierto? Necesitamos descarbonizarnos, es claro. Hay unos procesos, digamos, que se dan a nivel de usuarios, de eficiencia energética y todo ese tipo de cosas que necesariamente se tienen que dar. Un poco la pregunta es cómo, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a eso? Y en ese cómo, que es ese tránsito, digamos, justamente la transición es como yo llego de un punto A al punto B, ¿cierto? El punto B creo que de alguna forma uno lo visualiza. Y dice, sí, claro, deberíamos tener una matriz limpia, deberíamos tener procesos, digamos, más eficientes energéticamente. Pero un poco en el cómo, en esa transición, pues seguramente vamos a tener que lidiar con varias cosas. Y yo Empecemos, digamos que la que más le yo veo preocupa. que debe haber, Adriana, eso es como si fuera una mesa.
Ok. con 4 patas. Las 4 paticas todo el tiempo tienen que estar funcionando. Entonces, por un lado, la descarbonización, ¿cierto? Ir gradualmente descarbonizando. Por otro lado, los procesos de eficiencia energética a nivel de usuarios finales, a nivel de uso final de la energía. Pero vienen 2 elementos muy, muy importantes, y es la seguridad energética del país. ¿Cómo lo hago sin poner en riesgo pues, el abastecimiento, ¿cierto? Sí. ¿Cómo logro eso? Y cuarto, la sostenibilidad financiera de las compañías. ¿Cuánto me cuesta y si soy ¿Cuánto capaz me de cuesta? sostener Entonces, de al aquí a allá, final, de A a B? exacto. Entonces, creo que el arte es cómo uno logra balancear esas 4 paticas de la mesa para que de aquí a allá, del punto A al punto B, logremos llegar, digamos, de una manera, digamos, esa senda, digamos, sea una senda lo más razonable y, digamos, Soft, como dicen algunos, que Exacto. no se note tanto los impactos. Exacto. Empecemos a hablar como de esas paticas y ya voy con la doctora Irene. El consumo. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Y en quién o de quién depende el peso para que ese cambio se dé más rápidamente y más eficientemente? Buenísimo. Mira, en eficiencia energética está ocurriendo algo, y es que la cultura está cambiando. Uno antes hablaba con los clientes empresariales y les hablaba de proyectos solares y de firmar contratos a 10, 15, 20 años y se asustaban. Eso no pasaba una junta directiva nunca y te demoraba cerrando un negocio 1 año, año y medio, no pasaba. Hoy en día la cultura ha cambiado. Yo creo que la mentalidad del usuario empresarial y el usuario residencial ha cambiado, ya hay más conciencia. Incluso, digamos, hay más cultura, por ejemplo, en la contratación en el mundo del mercado no regulado de energía. Antes la gente esperaba hasta el último minuto para contratar la energía de los siguientes 3, 5 años. Hoy en día ya los empresarios están anticipando 1 año, año y medio antes porque ya aprendieron de esto. Entonces se ha dado como un cambio cultural divino, interesantísimo, eso está pasando. Pero digamos que acompañado a eso, entonces ya el empresario mira incentivos tributarios. Entonces quiero hacer un distrito térmico. Y al hacer un distrito térmico tengo unos ahorros, y entonces ya es energía térmica, sustituyo electricidad por energía térmica, o quiero cambiar mi flotilla de vehículos eléctricos. Entonces, ¿Cuánto me cuesta eso? cuánto me cuesta, ¿cierto? Y si yo tengo algún tipo de, qué sé yo, retorno. Exactamente, y ahí tocaste el punto más importante, porque en todas las tecnologías, en solar, en distritos térmicos, cogeneraciones, temas de biogás, en el Valle del Cauca, por ejemplo, se ve mucho eso, ¿cierto? Que tienes posibilidad de producir biometano para llevar biogás, para reinyectarlo a las redes, a los ductos de distribución. Todo ese tipo de cosas requiere algo muy importante, y es cuál es el incentivo que tiene finalmente el empresario. Porque si eso no existe, digamos que en solar pasa mucho, por ejemplo, y es que, claro, divino todo el discurso, a todo el mundo le encanta ser verde, ser sostenible, y cuando pues, yo he estado mucho en la parte comercial y pues lo vivo, pues que hay muchos atributos que el cliente valora, pero hay algo fundamental que es el bolsillo al final, ¿cierto? Claro, ¿eso Entonces, cuánto me cuesta? ¿cuánto me cuesta? ¿Qué incentivos tengo? Entonces, ¿qué nos está faltando, Ariana? Incentivos tributarios. Y no solamente tributarios, hay incentivos, digamos, más blandos que pueden haber desde la movilidad eléctrica del pico y placa, desde el parqueaderos preferenciales, todo ese tipo de cosas que no necesariamente es fisco y es tributario, es plata del gobierno. Pueden haber otra serie de incentivos que pueden venir incluso de parte de las alcaldías, por ejemplo, que tienen con esa potestad. Entonces, lo que te diría ahí, en resumen, es creo que en eficiencia energética ya hay una mentalidad, ya hay una cultura, la tecnología está, digamos que creo que ahí se pueden hacer esfuerzos también adicionales, y es como traemos más compañías que empiecen a ofrecer servicios energéticos para las empresas, para los hogares, pero nos está faltando un poquito cómo ayudamos desde los incentivos de gobierno a que esa transición, digamos, desde el consumo se dé mucho más rápido. Ok, y ahí quiero preguntarle, doctora Irene, su opinión al respecto. Y además de la eficiencia energética, porque digamos que hay quienes dicen, podemos nosotros tener algún tipo de generación de energía no tradicional, por ejemplo en La Guajira, pero no tenemos la interconexión, por ejemplo, que pueda meterle esa energía al sistema. ¿Cómo estamos allí como Estado, de manera que podamos hacer esa eficiencia energética mucho mejor y que ese tránsito, ¿no?, sea más amable? Sí. Yo antes quisiera interpelar un poco claro. Sobre las patas a de la mesa. Guillermo, sí, más sobre cuál sería la mesa, digamos, más allá de las patas. Y es que, digamos, hay una presunción de que la energía es un mercado. Y es porque efectivamente así surgió en el contexto colombiano, en una ley, que es la ley 142 y 143 de 1994, en un contexto en el que Colombia se estaba neoliberalizando.
Es la apertura económica y el modelo neoliberal arranca con toda para América Latina y para Colombia. En ese momento, entonces, se concibe que la forma de garantizar el acceso a la energía es a través del mercado eléctrico. En ese momento, entonces, no hay la concepción de que la energía puede ser un derecho, ¿sí? Que es otro tipo de visión sobre el asunto, que es mucho más donde está el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. Y esto no es solamente un tema de mercados y de cómo garantizamos rentabilidad comercial, sino también de cómo garantizamos un cierre de brechas. Así es. Y el cierre de brechas no es solamente que quienes no tengan energía puedan tenerla, que es donde podríamos coincidir con un mercado eléctrico perfectamente, sino que hay otras preguntas que son más fundamentales. ¿Cómo cuáles? Que tienen que ver con qué se hace con la energía. Entonces, por ejemplo, ¿se trata solamente de tener bombillo, televisor y celular? ¿O estamos hablando de un acceso a la energía para el desarrollo socioeconómico? Eso, por ejemplo, significa planear de maneras completamente distintas el acceso a la energía, de manera que si tú vas a la ruralidad no solamente les garantizas los 183 kilovatios hora, que son el consumo mínimo de una familia tal y como está concebido por la UCME, sino que tú piensas que esta familia necesita un desarrollo productivo que requiere energía. Necesita, por ejemplo, refrigeración, necesita, por ejemplo, un proceso productivo para pasar moras a mermeladas. ¿Sí? Ese tipo de cosas tienen que estar concebidas y pasan por la pregunta de la energía para qué. Lo otro que uno tendría que preguntarse... Y eso que me cambia, me devuelvo a un tema de las lógicas de mercado. O sea, ¿qué le hace a la lógica de mercado? ¿Le dice el Estado entonces necesariamente tiene que intervenir para regular más? No, ¿O entonces cómo hacemos? vamos a las tres preguntas claves y a partir de eso podemos entender cómo es, digamos, la diferencia. Entonces, ¿energía para qué? Energía por quién. Entonces, ¿quién produce la energía? Entonces, en ese modelo, la producción de la energía está enteramente centrada en los actores corporativos, que es el modelo que hemos tenido en Colombia hasta este momento. Entonces, de alguna manera, la pregunta es, ¿podemos pensar en otros actores que puedan participar de ese mercado o incluso estar por fuera de ese mercado? Eso quiere decir, puede haber comunidades energéticas que no se conecten a la red y se autorregulen y sean dueñas de sus propios medios de generación de la energía y decidan cómo van a utilizar la energía. Entonces ahí hay un cambio en los medios de producción de la energía, que es la pregunta más básica, digamos, de la economía política, y ahí estamos haciendo un cambio respecto a la concepción del mercado neoliberal. Y eso termina también influyendo en para quién es el bienestar y la ganancia. Entonces, en este momento, la ganancia del mercado eléctrico es una ganancia que se acumula en el sector corporativo. A nivel nacional son 6 grandes empresas y un montón de pequeñas empresas que están entrando a través de las fuentes renovables no convencionales, sobre todo solares, que son las más económicas. Entonces ahí hay un poco de redistribución entre actores corporativos. Lo que se está planteando desde el gobierno nacional es tiene que haber una redistribución de esa riqueza con otros actores no corporativos, es decir, actores cooperativos, actores comunitarios, actores populares, rurales, diversificar en manos de quién está esa riqueza, sabiendo que la riqueza viene de una fuente que es la energía. Y llegar a esa posibilidad, porque a mí me suena, me da todo el sentido. El rollo aquí, que siempre es la pregunta, es cómo posibilitarlo cuando de todas maneras la realidad que tenemos es que está en una lógica de mercado. Y esa ruptura, ¿qué me implica? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto nos demoraría? Sí. Lo primero es que hay que tener en cuenta que hay que romper la lógica, ¿no es cierto? O sea, si vienes de una lógica de mercado y te quedas en la lógica de mercado, pues nunca vas a poder incorporar otros actores que están por fuera de la lógica de mercado. Y esas son palabras disruptivas que al país le suenan como... Claro, claro, lo cual no significa que no haya mercado, ¿no? Claro, el mercado tiene que existir, pero lo que se propone es que haya alianzas entre esos actores corporativos y otros actores que no son corporativos. Como un encadenamiento. Como una alianza público-popular comunitaria, una alianza público-privada comunitaria. O sea, hay un montón de formas, posibilidades, mecanismos en donde podrían entrar. Hasta este momento eso nunca se ha hecho. Entonces, la idea es que se pueda hacer y necesita voluntad corporativa. Eso necesita también un deseo, una capacidad del empresariado de la energía de decir, wow, sí vale la pena trabajar con la gente porque se cierra
una brecha que no es solamente la del acceso a la energía, sino la de la pobreza. Que es uno de los temas que Naciones Unidas ha insistido por todo lado y conmina al sector privado a decir: sector privado, usted tiene un trabajo social que hacer precisamente para el cierre de brechas y seguramente hay que cambiar esquemas. Yo sé que eso asusta y asusta porque, claro, uno está en un lugar, en una zona de confort donde así lo hemos venido haciendo, mejoremos lo que hemos venido haciendo, pero replantearse una nueva forma es totalmente disruptivo. A ver, Sí, su yo creo que respuesta y su reacción. Dos cositas de lo que mencionabas ahorita. Pues digamos que el tema de mercado como tal, creo que el mercado finalmente asigna los recursos, digamos, en la medida que hay incentivos para la oferta y la demanda. Y finalmente los precios que te sacan en cualquier mercado, una buena asignación de oferta y demanda, claramente desde el gobierno regulando lo que tiene que regular, los monopolios naturales, la distribución, la transmisión, digamos, yo creo que eso ha funcionado. Obviamente no todo es perfecto, pero digamos que eso de alguna forma ha funcionado y yo creo que, pues digamos que el mecanismo, de hecho Colombia es referente en la región por, digamos, la madurez de su mercado eléctrico. Yo creo que esa parte está bien. Lo que agregaría un poco a lo que mencionabas, porque la idea de las comunidades energéticas suena divino. A mí me suena. A mí me encanta. ¿Sí? Me encanta. Y creo que funciona muy bien y las alianzas también funcionan muy bien. Creo que nos falta es un poquito la definición, esa última milla de la definición del cómo, ¿cierto? Porque digamos que uno en todos los escenarios habla de esto y me parece buenísimo, ¿cierto? Si los problemas que tenemos para desarrollar proyectos solares lo tenemos con las comunidades, hombre, qué bueno que las comunidades también participen allí, ¿cierto? Y veamos cómo también desde el gobierno apoyan para que digamos que esos bloqueos que tenemos normalmente en el desarrollo de proyectos también... ¿Cómo cuáles bloqueos? Por el tema de comunidades, por ejemplo. Nos hemos enfocado en proyectos de renovables enormes. Tenemos el caso de La Guajira puntualmente, donde tienes el recurso solar, donde tienes el recurso eólico y pues digamos que para nadie es un secreto pues todo el tema de complejidades con las comunidades que se han tenido. Entonces yo creo que ahí, para separar un poquito en dos el tema, es importante, eso es un tema de utilidad pública, es un tema de interés nacional, que todos los proyectos se den por la estrechez que estamos viendo entre la oferta y la demanda. Creo que sería muy bueno tener ese espaldarazo del gobierno, como esa accountability del gobierno diciendo, venga, vamos todos, porque es que finalmente no se trata de hacer rico a un empresario, sino simplemente es cómo logramos justamente asegurar pues ese bien esencial, ¿cierto? El kilovatio hora que nos llegue a todos los colombianos. Creo que eso es importante. Entonces lo que diría es, desde el punto de vista del desarrollo de los proyectos grandes, es importante ese espaldarazo del gobierno. Dos, creo que nos hemos enfocado mucho en lo grande, grandes proyectos, granjas, y lo pequeño, que justamente es donde cabe seguramente lo que estabas mencionando, pues seguramente ahí pudiéramos movernos mucho más rápido, la generación distribuida en el país, que son proyectos que haces en 5 meses, no haces en 2 años, en 3 años. Son proyectos que puedes promover mucho más rápido, todos los procesos de conexión a las redes es mucho más rápido, una comunidad se puede integrar mucho más rápido, ¿cierto? Ese tipo de cosas quizás pudiéramos trabajar un poquito más en eso, que pensar como en los grandes proyectos. Creo que esa parte es importante y creo que las reglas de juego para el desarrollo de comunidades energéticas sería muy importante definirlo. Pero yo quiero que usted me diga, o sea, cuando usted dice hay que trabajar mucho más en ello, ¿cuál es el reclamo que está haciendo? O sea, el reclamo que digamos estoy las cosas como haciendo, son. Ariana, ¿Qué es lo que falta? Que lo que falta es definir la instrumentación de la política pública. Porque tú la defines, o sea, defines la política, defines un decreto, ¿cierto? Donde se establecen unos lineamientos. Queremos llegar allá, ¿cierto? Queremos establecer comunidades energéticas. Lo que nos falta es el pedacito, porque todos estamos como... Todos queremos, en pero la silla hagámoslo. diciendo, hágale, vamos a hacerle, estamos listos. Pero ¿cómo se va a remunerar? ¿Cómo se va a pagar, cierto? Porque siempre hay gente que hace la inversión. Si no la hace el Estado, la tiene que hacer un privado. Si la hace un privado, ¿cuáles son las reglas de juego de ese privado? Y eso no está claro. No está definido. Hay reglas, por ejemplo, las comunidades energéticas más básicas son una unidad residencial, un centro comercial, que es el centro comercial que está conectado a una red y tiene un poco de locales comerciales adentro y puede tener al lado un predio donde puede montar una granja solar. Así de sencillo como que el centro comercial ponga su granja solar, inyecte la energía de la red y que se beneficien todos los usuarios, eso requiere un ajuste regulatorio que no existe. Y ahí la reacción, porque sí, uno ve que hay intenciones buenas, proyectos que suenan interesantes, que de hecho cuando uno revisa es lo mismo que está diciendo y recomendando Naciones Unidas. Creo que sobre eso no hay mayor discusión, pero esos detalles son los detalles. Entonces, una reacción a lo que dice él, le ha faltado al Estado y a este gobierno ponerse a escribir esa letra menuda para poder que disparen estos proyectos y poderlos hacer eficientes y reales, posibles, y no quedarnos en el papel Yo creo tantos que años.
digamos, hay un rezago y hay una resistencia en el mercado, ¿no es cierto? El mercado eléctrico es un mercado que está cumpliendo ya 30 años y que tiene unas maneras de hacer y es un elefante que camina lento. O sea, la CREC, que es el La organismo que ejerce esa función reguladora, delegada por el presidente de la República, es una institución lenta. Que creo de todas formas que sí es un avance. En primer lugar, hoy hay un Plan Nacional de Desarrollo que es ley, ¿no? Porque eso se convierte en un instrumento de ley, donde por primera vez se habla de comunidades energéticas. Eso no había pasado antes. Eso quiere decir que ¿Qué le hoy, permite a esas comunidades, por que ejemplo, hoy ese tenemos instrumento? un instrumento legal que las habilita, que después tiene que estar regulado por la CREC, pero básicamente hoy lo que estamos diciendo es hay conjuntos de usuarios que pueden ser usuarios corporativos o no, usuarios sociedad civil o también empresariales que pueden decidir unirse y conformar una comunidad que genera energía y tiene la posibilidad de consumirla o de comercializarla. Ahora, ahí hay todavía unos pasos que tienen que seguirse y es cuánta energía puede generar esa comunidad, porque son 10 megavatios, ya eso sería un monstruo, ¿sí? Entonces no pueden ser de 10 megavatios, son 5, si son 5, ¿por qué 5 y no 4? O sea, hay un montón de cosas que son decisiones técnicas, que son discusiones que sí se han estado dando en el marco de la UPME, que es a la cual le corresponde en primer lugar, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética. Entonces ahí se toman unas decisiones técnicas, luego eso tiene que pasarse a la regulación. Hay en este momento un decreto en discusión sobre comunidades energéticas. Es un decreto al cual le llegan más de 1000 comentarios. Entonces, pues que una institución procese 1000 comentarios Sí, requiere también una rigurosidad técnica y tiempo. Entonces, creo que queremos ir rapidísimo, pero la verdad es que transformar el modelo pues es como cuando uno va con la inercia de ir en línea recta y girar siempre es más difícil que seguir derecho. Entonces, en este momento estamos girando y eso está tomando un tiempo. Quisiéramos que fuera más rápido, sí, pero sí creo que se están dando los pasos y son pasos a nivel normativo y a nivel regulatorio que están en este momento teniendo lugar. Ajá. Bueno, mientras, y ahí ya nos ponemos Y de yo acuerdo. quiero hablar Sí. de Guajira. Por favor, sí, claro, sí, sí, porque ha estado saliendo aquí como ejemplo. Sí, a mí me gusta mucho el caso de Guajira porque es un caso que nos refleja lo que no debe volver a pasar. ¿Por qué? Guajira lleva desde la década de los 80 sosteniendo la mina de carbón a cielo abierto más grande de Colombia y más grande de América. Entonces es un monstruo energético, porque ese carbón tiene fines energéticos 100% de exportación, y aún así, pese a estos 40 años de explotación, es el departamento más empobrecido del país. Está empobrecido porque el modelo de regalías tal vez no fue exitoso, Equitativo. tal vez hubo corrupción, pero también porque la idea del extractivismo, o sea, de sacar todo para exportación, es un problema porque no deja riqueza local. Hoy en Guajira, con los proyectos energéticos, puede pasar lo mismo a menos que decidamos que vamos a evitar que se amplíe esa relación de desigualdad. ¿Y eso cómo lo logramos? Eso lo logramos. Con este proyecto nuevo. En primer lugar, haciendo transferencias. El Plan Nacional de Desarrollo también incluyó un nuevo esquema de transferencias porque antes los grandes proyectos que se están planeando para la Guajira le dejaban a la población guajira solo el 1% de su ganancia. Y eso es absolutamente irrisorio, sobre todo si uno piensa que el carbón se va a acabar y que además la mina se va a cerrar y que además nadie va a querer importar carbón como ya está pasando en los países europeos. Entonces necesitamos reemplazar esa economía local y eso requiere más transferencias. Entonces pasamos de ese 1% en Guajira a 4 y 6% dependiendo del nivel de desarrollo de los proyectos. Pero eso no es lo único. Lo más importante sería que las comunidades participen como propietarias parciales de esos proyectos. O sea, que hubiera realmente un porcentaje que les corresponda a ellas y de esa misma manera poder participar en las decisiones. De lo contrario, es nuevamente lo mismo. Hay una riqueza natural, que en este caso es la radiación solar. O Vamos la a velocidad reemplazar del la viento. fuente, pero no el esquema de irrigación de riqueza hacia la población. Exactamente, Eso no es lo la que queremos. relación económica en el territorio. A ver, Guillermo, volvamos al tema de las patas de la mesa.
Y porque ahora la doctora Irene decía algo interesante y era sobre el cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma, es decir, cuando ella plantea, no, es que ya no es solo el mercado con su mano mágica reguladora, seguramente un Estado que tiene que intervenir para poder curar esas asimetrías, ¿no? Y poner a la gente en mayor nivel y capacidad de competencia frente a un gran mercado. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque eso sí es un cambio de chip. Y de hecho Naciones Unidas le está pidiendo eso al empresariado, le está pidiendo y cuál es su aporte y cómo un empresariado se piensa con mayor sostenibilidad y generador de mayor equidad. ¿Eso dónde pone la discusión? Bien, yo creo que es indudable la necesidad de la regulación en ciertos aspectos, en la distribución, en la transmisión, digamos que claramente uno lo entiende. En Colombia la generación y la comercialización son actividades en competencia y eso digamos que es un modelo que ha venido funcionando. Obviamente no es perfecto y obviamente digamos, hay temas que se han visto también pues en el mercado digamos, que hay que corregir. Yo lo que diría en la conversación también, Adriana, y tocando el último punto que estamos hablando, como el rol de los combustibles fósiles y todo esto dentro de este punto, si uno toma la foto de Colombia hoy, pues estamos en un fenómeno del niño ya declarado desde septiembre y quizás la discusión ahora no solamente este niño, sino el que viene después. ¿Por qué? Porque la demanda ha ido creciendo muchísimo por electrificación de los procesos, la demanda post-pandemia también se creció, bueno, todo eso digamos que ha venido haciendo que la demanda sea mucho más grande, la brecha es cada vez más pequeña, los proyectos de renovables, si uno mira la primera y la segunda subasta del gobierno, habían 2.200 megavatios que iban a entrar al país, de los 2.200 megavatios han entrado cero, en operación comercial hay cero. ¿Y dónde está De los el meollo 2.200, ahí? hay en pruebas 238 megavatios para este año, pero no han entrado. Entonces, es preocupante porque vos dices, tengo una demanda creciente y que va a seguir creciendo, tengo unos proyectos de generación que van a paso de tortuga, tengo un montón de cuellos de botella en el desarrollo de los proyectos, de 2.200 hay cero operando en operación comercial como tal, seguramente hay... De alternativos. Exactamente, de energías renovables. Nos estamos concentrando mucho en el sol solamente es en el día y en las noches la punta a las 6 de la tarde, las 7, las 8 de la noche son miedosas, van a ser miedosas, los precios de la bolsa van a ser miedosos hacia adelante porque no tenemos recursos ahora. Entonces ahí es donde uno dice, hombre, ¿será que deberíamos enfocarnos 100% que tiene que ser renovable? O quizás en ese tránsito, en ese punto del A al punto B, quizás yo tengo que, por seguridad energética, poder introducir algo de carbón seguramente. O sea, sostenerme en eso todavía un tiempo más. Un tiempo mientras vos estás llegando, ¿cierto? Para llegar sin las vicisitudes que implicará no hacerlo, ¿cierto? Seguridad energética es lo que está reclamando. Exactamente. Entonces, seguramente el rol del gas tiene que ser muy claro. El rol del gas debe ser el seguro energético para las termoeléctricas y la cocción para los hogares colombianos. Ahí seguramente está. Algo de gas natural vehicular también seguramente será relevante, pero el gas, y debe haber una señal clara en el gas, ¿cierto? Hoy hay procesos comerciales de gas que no están claros. El gas que comercializa Ecopetrol, ese tipo de cosas, digamos, hace falta, digamos, unas señales mucho más claras hacia adelante. Y de alguna forma uno tiene que sincerar la conversación. Yo quiero ser carbono neutro. Yo quiero llegar al 2030 con 51% de reducción de gases de efecto invernadero. Sí, eso está bien. Pero quizás hoy, la foto de lo de hoy es una foto que requiere seguramente incorporar algunos elementos que no son tan verdes, pero que me generan tranquilidad a futuro. Y creo que tenemos que flexibilizarnos un poquito en decir, seguramente yo quiero llegar allá, pero de aquí a allá seguramente voy a tener que de alguna forma tragarme sapos de decir, ¿cómo logro llegar allá vivo? Pero yo sé que con seguridad energética, es lo que usted dice. Hábleme de tiempos, deme una cifra para ahora venir con la doctora Irene Vélez y miramos esa transición, porque creo que ahí está centrada la discusión que pasa por si vamos a seguir explorando, explotando lo que ya tenemos, lo que podríamos tener, etcétera, pero deme usted una fecha que ustedes en su conocimiento Mira, desde mi punto de vista vienen 4 o 5 años que vienen, digamos, de próximos niños, pues, hablando en términos energéticos, en donde seguramente vamos a tener que sincerar un poquito qué es lo que realmente somos capaces de incorporar a la matriz energética. Sincerando esa conversación, pues seguramente vamos a llegar a que nos vamos a demorar mucho tiempo. Entonces, en el entretanto, lo que tienes que decir es seguramente tienes que dar unas señales mucho más claras para la exploración de gas, para la comercialización de carbón, esa mina de carbón que habló la doctora. Que obviamente no es lo más idóneo y no es lo más ambiental, pero que seguramente durante un tiempo lo vamos a necesitar.
Y seguramente en la trayectoria, seguramente la conversación del 2028, del 2030, seguramente es una conversación que nos coja parados sobre unas bases distintas. Pero de aquí a allá yo creo que es necesario, de todas maneras, generar unas señales claras, digamos, decir un no rotundo a eso. Hoy, digamos que puede ser vivible, pero seguramente el resultado lo vamos a ver en 2 o 3 años hacia adelante. Y el próximo niño del 27, del 28 va a ser miedoso, porque es que ya no vas a tener más recursos de dónde agarrar. Ese es un reclamo que sigue vigente. Yo sé que usted está hablando muchísimo y que se lo sabe de memoria, pero sí quiero como esa reacción, porque a uno le hace sentido lo que está proponiendo el actual gobierno, pero uno dice, pero venga, ¿cuándo suelto acá y en qué medida y en qué tiempo para poder llegar a donde yo quiero llegar? Por eso la pregunta arrancó, ¿estamos de acuerdo en la transformación de la matriz energética? Sí, estamos de acuerdo, pero los cómo y los cuándos es donde viene este tema. Doctora, y quiero reacciones sobre eso, tiempos y cuándo suelto. Sí. A ver, yo creo que lo único que uno puede decir en este momento es que hay que relajar la descarbonización. O sea, creo que es al contrario. O sea, digamos, si nosotros relajamos nuestras metas de descarbonización, se acaba la humanidad en este planeta. Entonces yo lo que creo es, frente a esto que es inminente, es un cambio que además no solamente pasa por las emisiones de CO2 y los grados de temperatura que estamos viviendo, sino por las catástrofes climáticas que vivimos en nuestro país y que vemos que otras sociedades están viviendo. Frente a eso no podemos decir, no, relajémonos aquí un par de años, 5 añitos. O sea, de aquí a ese momento se acabó la oportunidad. Eso se llama el punto cero, el punto de inflexión. Que Naciones Unidas ya hizo Ya una dijo, declaración global y dijo, el desastre ya exacto, empezó. Exacto. Y la COP28, que pasó hace 10 días, bueno, cuando se muestra este programa, Sí, habría sido cuando estábamos en grabando. noviembre, Ajá. sí, en noviembre pasa esta COP y ahí se dice, o sea, estamos en una situación en donde no se haga nada, simplemente ya no se va a poder hacer. Entonces creo que eso lo que nos pone de presente es la necesidad absolutamente urgente de que los cambios sean hoy. Los cambios quieren decir no solamente incorporar nuevos recursos energéticos verdes, que es lo que está pasando a nivel global, sino reemplazar energéticos, es decir, quitar el carbón. Para nosotros es un tema de velocidad. Y la velocidad, en el caso del sur global, que no es solamente Colombia, tiene que ver también con la capacidad de las inversiones, que tiene que haber una inversión estatal, o sea, que no se le puede dejar solamente en manos de las corporaciones. Y hay una razón muy obvia para eso, y es que va a haber energía que no es rentable. ¿Sí? En este momento el mercado eléctrico colombiano, como tú lo decías, solamente se concentra en aquello que es rentable y depende de esa rentabilidad. Y es normal porque así creció ese mercado. Entonces no le puedes pedir a un mercado basado en la rentabilidad que piense en rentabilidad social y no rentabilidad económica. Sin embargo, por ejemplo, a nivel nacional tenemos 53% del territorio en lo que se llaman las zonas no interconectadas. Allá no es rentable la energía. 53%. 53% del territorio nacional está en zonas no interconectadas. No es rentable la energía. ¿Por qué no? Porque es población empobrecida, porque son zonas de conflicto, porque son comunidades étnicas. ¿Y ahí cuál es la salida entonces? Entonces, ¿ahí qué pasa? El Estado financia. ¿Qué capacidad tiene el Estado de financiar? El ministerio tiene 5 billones de pesos anuales dedicados a esa financiación, estratos 1 y 2 y rurales, pero es absolutamente desbordado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que hay que reconocer que el Estado tiene que cubrir eso. O sea que la transición energética no solamente puede estar dada por principios de rentabilidad. Es un error creer que solamente va a haber, digamos, oportunidades de acumulación capitalista, sobre todo en aquellos territorios como el sur global, donde realmente no hay con qué. Y cuando los ingresos del Estado dependen en buena parte de estas energías carbónicas, entonces ahí cuando uno dice, venga, pero ¿cómo le hacemos a esto? ¿Cómo empieza realmente a romper? Garantizando esa seguridad energética incluso para esas comunidades desconectadas, porque necesito plata, el gobierno necesita plata y las industrias extractivas están dejando plata. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo arrancar Ahí hay allí? una cosa, y yo creo que ahí el caso de Alemania es bueno, que es el reemplazo del energético, o sea, es reemplazar las termos. O sea, las termos a carbón, Alemania va a cerrar termos a carbón en 2027. Todo lo contrario a seguir Corriendo ampliando, la fecha. ampliando la utilización de carbón.
Nosotros seguramente no vamos a hacerlo a 2027, pero sí tenemos que hacer un programa de cierre de termos. ¿Por qué? Pues porque son las más contaminantes y porque definitivamente tenemos que reemplazar la confiabilidad energética. Pero esto es solo para decir, se necesita reemplazar el energético. No solamente en la energía eléctrica tenemos un reto. Yo creo que nosotros en temas industriales, nuestra siderúrgica, por ejemplo, las cementeras, la producción de cerámicas, todo eso debe poderse reemplazar. Y yo me imagino cosas como estas. Aquí en el Valle del Cauca, nosotros tenemos la caña de azúcar y la caña de azúcar en este momento produce etanol, pero tiene un residuo que tiene un potencial enorme de metano, que son las vinazas, tú lo mencionaste ahorita, y esas vinazas pueden convertirse en una fuente para generación de biogás, sin necesidad de ampliar la frontera agrícola, que para mí es una angustia tenaz, ¿no? O sea, no podemos seguir arrinconando a los rurales empobrecidos, indígenas, campesinos y afrodescendientes, sino que con esa misma área debe poderse utilizar en otro producto. Sí. Pero eso necesita plata que debería necesitar algún tipo de subsidio del gobierno para poder que no todo le cargue al empresariado, que yo creo que son los diálogos que se están sosteniendo justo en ese momento. Venga, ¿cómo aportamos todos aquí para que sea equitativo para el uno y para el otro? Sí, eso necesita un esquema. Y no necesariamente, y también lo decía ahorita Guillermo, no necesariamente es subsidiado, porque el Estado nuestro es un Estado pobre, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos, o sea, hemos estado acostumbrados a subsidiar un montón, pero realmente no tenemos con qué. Esa es la realidad del presupuesto general de la nación. Entonces, ¿cómo se hace? Por ejemplo, hay esquemas de financiación con banca que cuando el propósito es de sustentabilidad te da unos blended, entonces una parte te lo deduce, digamos, y otra parte sí lo pagas. Ese tipo de esquemas son muy asequibles y en este momento están muy fáciles. Me quiero referir a un par de cositas de lo que Reacciona mencionaste. allí porque está que se habla. De lo último que mencionaste, yo coincido. Realmente las empresas no necesitan necesariamente un subsidio del gobierno. Simplemente reglas de juego. Reglas de juego que te digan, usted aquí puede manejar, digamos, si ofrece este servicio, se puede remunerar de esta manera, bajo tanto periodo de tiempo, ese tipo de cosas. Simplemente creo que el pedido o lo que esperaría, digamos, la iniciativa privada es cómo son esas reglas. Cómo son esas reglas y para adelante. Eso por un lado. De lo que mencionabas de las metas, yo creo que el hecho de volvamos al punto A al punto B, el punto B no está cambiando. O sea, vamos a llegar allá. Que es un poco lo que dice, no podemos. Y yo, pues, lo digo, o sea, yo llevo en el negocio de renovables más de 10 años. De hecho, estoy involucrado en los primeros incentivos tributarios del primer proyecto de energía renovable que hizo en el país. O sea, es mi pasión, me encanta. Y lo vivo, pues, con la movilidad eléctrica también, la vivo con pasión. Lo que es, digamos que es importante ser consciente es que para llegar a este punto, que vamos a llegar, y la meta no va a cambiar, de aquí a allá seguramente debo dejar algunas reglas de juego claras para no poner en juego esa tercera pata de la mesa, la seguridad energética, porque se necesita decirle al inversionista seguramente en los próximos 2 años, 3 años o el tiempo que sea, las reglas de juego van a ser así, la señal de gas va a ser así, la señal de carbón va a ser así, pero sepa usted que cuando lleguemos al punto de usted ya no va a existir, por ejemplo, o va a ocurrir lo que tenga que ocurrir. O sea, para ustedes es que no hay plan, ¿o qué? Exactamente, exacto. ¿Cómo para llegar hacia allá puedes dar unas señales claras hacia la industria extractiva? Deme hacia una que le gustaría que usted diga que es idónea para darle mayor tranquilidad y segura que queden más inversionistas, qué sé yo. No, la señal de gas natural, por ejemplo, el país. La comercialización de gas natural, la comercialización se hace en periodos de tiempo muy pequeños. Una cogeneración, ahorita que ponías el ejemplo de la industria en el Valle, hay proyectos de cogeneración que no te cierran antes de 5 años. Entonces que necesitas un suministro de gas, pero el contrato de gas te lo dan a 2 años porque es que no sabemos qué va a pasar después de 2 años en el país. Entonces no es rentable y no puede hacerlo. Partiendo de una señal tan sencilla como esa, pues si yo soy industrial y voy a invertir una plata en una cogeneración, la pienso 2 veces, porque me ponen gas por 2 o 3 años y yo no sé qué va a pasar el año 4, el año 5, pues ya la pienso. Ni siquiera voy a recuperar la inversión de pronto. No sé si lo voy a recuperar, puede ser que al final me digan, o el gas ya no es de $5 el MBTU, sino es de 25 porque tengo que importarlo. Esas señales no son claras y bajándolo pues a lo que ocurre en la realidad es eso. Ese tipo de señales, por ponerte un ejemplo, es importante tenerlas claras. ¿Y el gobierno puede trabajar hacia allá? Es decir, ¿se ha escuchado como este reclamo un poco para decir,
dame alguna seguridad para yo poder jugar incluso con estas energías limpias, ¿no? Con estas Sí. nuevas tecnologías. A mí el tema del gas me parece que es súper apasionante. Yo creo que es un comodín ¿Por en qué? el debate público. Ajá. Porque cuando se necesita que haya gas, aparece el gas. Y cuando realmente se quieren poner dudas sobre, por ejemplo, los recursos y reservas que hay en el hallazgo, digamos, de Ecopetrol fundamentalmente, pero también. Entonces, ahí se relativiza si tenemos o no tenemos gas. ¿Para usted hasta cuándo están las reservas? Otra Yo vez. sé que es la pregunta. Otra vez. No, para mí lo más interesante del último informe de reservas tiene que ver con los recursos contingentes, se llaman, Ajá. que son unos recursos que todavía toca materializar en el mercado, es decir, que toca que haya demanda, que toca que haya gasoducto, para que, porque ya se han cuenten. delimitado, pero para poder que se comercialice, que sea un gas comercial. Es que es muy interesante la forma como se mide esto de recursos y reservas en gas, porque las reservas solamente se vuelven tal cuando son comerciales. Es decir, tú puedes en un informe tener comercialidad porque el precio está en X, pero si el precio cambia el siguiente año y bajó, entonces eso mismo que antes tenías, aunque tengas la molécula, ya no es comercial. Entonces te bajan las reservas, porque ya no lo puedes sacar a superficie. Entonces no se trata de cuánto tienes en el subsuelo, sino realmente de cuánto tienes versus cuánto vas a ganar en el mercado por él. Es un Eso lo concepto hace comercial. muy móvil. Sí. Eso lo hace muy móvil. Y eso, por eso mismo, también los contratos son a corto plazo, porque tú haces contratos a 2 años porque más o menos estimas que el mercado va a cambiar, controlas cuánto cambia en 2 años, pero cuánto cambia en 5 el mercado de gas, no tienes ni idea. Si hay un súper hallazgo, entonces baja el precio y entonces, ¿cómo habías comprado ya a un precio? Entonces, por eso es un mercado bastante... Comodín, dice usted. Comodín. Comodín. Pero yo lo que creo respecto a gas específicamente es que nosotros vamos a tener tenemos en este momento unos recursos, muchos de esos contingentes en el costa afuera, muchos. Y eso se va a poder sacar a superficie y eso va a necesitar una logística, logística de puertos, logística de gasoducto. Por ejemplo, nosotros logramos durante este periodo que los oleoductos puedan tener usos mixtos, que eso es muy importante porque significa que no se necesita nuevo desarrollo de la infraestructura de claro. gas. Eso es clave porque si uno le toca esperar a que se haga el gasoducto, ¿Se nos van cuántos años? se pueden ir 5 años y póngale consulta previa. Ya le iba a decir, y con Ya. las consultas. Ahí, Moriste. sí. Entonces, eso tiene... Y yo creo que ahí van a haber cosas muy interesantes. En algún momento me senté con Oxy, que tiene una exploración bastante costa afuera, es lo más lejano que tenemos de la costa Caribe, y ellos decían, si esto es como lo estamos viendo, tendríamos aquí realmente un montón de recursos de gas que tendríamos que hacer la licuefacción en la zona para poderlo transportar líquido y poder regasificar aquí y podríamos, así como hoy que nosotros importamos gas. Eso le iba a decir, hoy, ¿demanda interna únicamente o demanda interna y posible exportación? se podría llegar hasta posible exportación si esos recursos se materializan. Eso es lo más importante. ¿Qué significa que se materialicen? Pues que exista el mercado y que sea rentable para el mercado, que esas moléculas que están encontrando puedan salir a superficie. Eso no va a pasar antes de 2028. Okay. En términos de tiempo, eso es para nosotros lo que hay que tener absolutamente claro, porque entonces sí hay un lapso de tiempo que es entre 2025 y 2027, donde según lo que la UPME, Unidad de Planeación Minero Energética, ha estimado, va a haber un déficit. Entonces, ¿qué va a pasar con ese déficit? Hoy tenemos déficit cuando hay fenómeno del Niño. Hay déficit y estamos importando. Esa importación se hace a través de una regasificadora que se llama SPEC, en donde participa Promigas, que es una de las empresas privadas de gas más importantes que tiene el país. Ellos entonces hacen el negocio de la importación de gas. Y eso, pues digamos, antes de 2028 no se va a resolver, porque hoy no tenemos campos en explotación
que resuelvan ese déficit. Y seguiríamos explotando, es importante, o dónde paramos la investigación, la explotación, que ese ha sido otro de los debates aquí, a eso cuándo se le pone freno, porque acá es como que todavía no sueltes hasta nosotros no tener otras cosas más seguras, ¿no? Hasta no estar más seguros en ese punto B. Sí, digamos que la racionalidad de la decisión de gobierno respecto a no dar Nuevas nuevos licencias. contratos de exploración es que en Colombia la exploración en promedio toma entre 6 y 8 años. Entonces cualquier cosa que tú otorgues mañana por ser nuevo Se va va a a alargar en demorar el tiempo. 6 u 8 años. En 6 u 8 años estamos en 2030. 2030 es la agenda Ya de de los desarrollo ODS. sostenible, los ODS. Sí. Ahí ya tenemos, de hecho, el presidente Duque se comprometió en la COP de Glasgow en 2021 a que reducíamos las emisiones subnacionales en un 51%. ¿Y cómo no vamos? dejó un plan, no sé si tú lo conoces, no En dejó el un plan. 2030. Sí, no, y no dejó un plan. Pero para poder llegar a eso, pues no podemos estar en ese momento abriendo nuevos campos y no habiendo hecho la tarea de la descarbonización subnacional. Así nuestras emisiones sean ínfimas, el presidente Duque ya dejó una meta. Y esa meta, pues digamos, parece que tenemos que cumplirla. Deberíamos cumplirla, no solo por el compromiso político de país, sino por el compromiso con la humanidad, la sustentabilidad de la humanidad. Claro. Y en esos cambios, ¿cree que sí Colombia realmente puede seguir en una senda de la transformación energética con seguridad energética que nos permita estar blindados frente a fenómenos del Niño, frente a esa crisis que ya hay? ¿Realmente sí es posible hacerlo? En este momento, el mercado eléctrico, la forma como se ha organizado a través de una cosa que se llama las subastas de confiabilidad, donde hay un cargo por confiabilidad que todos los usuarios pagamos, hay una garantía de seguridad eléctrica, que es un poco distinto a la seguridad energética, que va más allá de la generación eléctrica. Entonces, hoy las empresas y el gobierno y todos saben que gracias al esquema que se ha construido y que se construyó después del apagón por allá que En el tuvimos 91. en el 91 tan Sí. famoso, después de eso, ese esquema funciona y ese esquema hoy nos garantiza que no va a haber un apagón. Entonces yo creo que sí va a haber estrés, pero más en otras, digamos, en la distribución y tal, antes que en la generación. O sea, energía sí hay. Sí, yo quiero referirme a un par de cositas. Del corto plazo, del que mencionas ahorita, las reservas. Efectivamente, cuando uno compara los niños anteriores, la capacidad es alta, 75, 80%. Hay unas zonas del país, oriente, centro, se está moviendo al 80, 85%. Sin embargo, la capacidad de embalsamiento que tiene el país es de semanas. O sea, esa energía en cuestión de semanas Se la consume. Sí, se va. De lo que mencionabas del mediano y largo plazo, digamos que lo que uno diría es, claro, uno hace exploración de gas y se te va a demorar todo ese tiempo, ¿cierto? 6, 8 años. Pues seguramente el peor pecado que uno pudiera cometer es Nada poner más todos eso. los huevos en una canasta y decir, me la voy a apostar por ese lado, dejo de explorar, porque esto simplemente no va a llegar por un compromiso que tengamos. Yo creo que uno igual debería hacerlo por seguridad energética, así el gas me llegue en el 2032, es mejor que llegue en el 2032 y no que llegue nunca. Y en el tránsito, a mí sí me preocupa, digamos que las subastas de cargo por confiabilidad todavía es parte de las cosas, digamos, que están indefinidas. La subasta de cargo por confiabilidad para los próximos años, pues todavía hay temas por definir en la agenda regulatoria. Y lo que uno ve es mucho proyecto que está llegando, es mucho proyecto solar. Y quizás lo que necesitamos es más complementariedad de recursos. O sea, quizás más ¿Con qué eólico. otros? El eólico, por ejemplo, funciona muy bien. El eólico te pone energía a las 5 o 7 de la noche, ahí sopla el viento más y coincide un poquito con la hora pico de energía. Entonces, maravilloso que haya más proyectos eólicos. Los desarrollos hidráulicos son importantísimos. O sea, Colombia tiene un potencial todavía de desarrollo Hídrico de PCHs grande. enorme y creo que ahí se pudiera también hacer una apuesta decidida de decir, vamos a apostarle a la hidroelectricidad. Y yo, en el día a día, yo hablo con muchos desarrolladores de proyectos hidráulicos y uno se da cuenta que el pipeline de desarrollo hidráulico es enorme. O sea, Todavía. ahí, exactamente, o sea, vos puedes ver por lo menos 800, 1000, 1500 megavatios digamos, de mangos bajitos para desarrollar.
Entonces, siento un poco que la agenda se ha quedado mucho en mucho solar, 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 como que renovables es solar y renovables no solamente solar. Y dos, creo que es muy importante también esos desarrollos de pequeña escala. O sea, cómo le damos garantías o reglas de juego claras para que se desarrollen más proyectos pequeños. Guillermo, y ya para cerrar, porque el tiempo se nos acabó. Entonces, la petición desde el sector donde usted está concretamente para poder despegar esta discusión, no quedarnos ahí, poder avanzar, sería ¿cuál? Dos Rápidamente. mensajes para el gobierno y para el sector privado. A ver, Gobierno, reglas claras. es importante ejecutar y instrumentar lo que se tiene puesto. O sea, esa última milla nos está faltando y hay que hacerlo rápidamente, hay que ser oportunos. Sentido práctico en las decisiones. No hay decisiones perfectas y seguramente uno puede arrancar con cosas que no son perfectas, pero que podemos echar a andar para que la locomotora empiece a andar. Sandbox regulatorios. Y se necesita un gobierno que escuche lo que está pasando en la calle, en el día a día, no solamente de las empresas privadas, sino de los usuarios. Los usuarios el cambio lo están generando los usuarios. Desde el lado de la empresa, creo que también es un llamado a apostar en Colombia. Nosotros lo hemos hecho. Vía Energy es una compañía que le ha apostado y tenemos fondos de Silicon Valley que han invertido en la compañía porque creen en el país y porque creen en el sector eléctrico. Y porque la estabilidad regulatoria que hemos tenido de 30 años no se puede perder. Y yo creo que eso es muy importante mantenerlo para que las compañías, digamos, que hagan esas apuestas. Finalmente el beneficiario es el usuario. Y que haya una visión de la compañía privada de estar centrada en el usuario. Okay. Creo que aquí el debate es que se van a hacer ricos las compañías, aquí creo que eso ya está mandado. Hay que pasar la página. Lo importante es qué necesita el usuario y cómo le doy herramientas al usuario y cómo hago que el usuario se empodere y aproveche la tecnología para que ahorre energía y para que pues justamente sea este motivador de la transición energética. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Y la conclusión, ¿qué deberíamos hacer para destrabar ese debate? Que no le sigamos haciendo a usted las mismas preguntas ahora por fuera del gobierno, pero que en efecto, como él dice, pongámonos a marchar y llegar del punto A al punto B no sea tan traumático y nos quedemos en el análisis parálisis que suele suceder aquí en Colombia. Sí. Yo creo que es muy importante para destrabar los proyectos, y eso lo veíamos en el caso de Guajira, que haya esta voluntad empresarial de pensarlo otra vez y volverse a sentar y volverlo a intentar, aunque haya conflictos preexistentes. Las empresas lo están haciendo en Guajira fundamentalmente y yo creo que eso está muy bien, es una apertura y así como hay una apertura para ese, digamos, relacionamiento social, creo que también es necesario tener una apertura respecto a lo que son las metas comprometidas de cambio climático. O sea, estas metas ya están ahí, son unas metas que son las mínimas para poder garantizar vida en este planeta y creo que si no nos las tomamos en serio, aunque nuestra contribución sea mínima a nivel subnacional de los gases de efecto invernadero, sí se necesita que tengamos un cambio porque es que esto a nivel global va a cambiar y cuando cambie la demanda de esos energéticos, la demanda del carbón, se va a reducir, la demanda de o sea, va a dejar petróleo, de ser buen negocio para nosotros. Claro, que ahora decimos que es un negociazo y que nos da plata y no lo podemos dejar. Y hoy nuestra economía depende de eso. Sí. Y cuando haya la crisis de un mercado, como todos los mercados, nuestra economía nacional y local va a colapsar. Como ya colapsó en el Cesar la Jagua de Ibirico, así también vamos a ver caer una tras otra. Entonces, ¿qué es lo más responsable que podemos hacer con el país? Es prepararnos para ese momento. Y esa preparación tiene que ver con planificar cierres de minas, por ejemplo. En 2034, ahí es donde está la titulación de Cerrejón cerrando. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a ese momento? Y cómo todos hacemos y reemplazamos el modelo económico. En ese reemplazo, las energías renovables no convencionales tienen un rol muy importante, pero tiene que pensarse desde un nuevo modelo de propiedad. Si volvemos a reproducir el hecho de que las corporaciones son las únicas dueñas y las únicas que acaparan la ganancia, no vamos a hacer nada respecto a la brecha económica y social que subsiste en esos mismos territorios. Miren que además es la misma gente. Entonces ahí tenemos el gran reto, creo yo.
Bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué pasa, porque entre otras cosas hay que mirar si los ODS se quedan hasta el 2030. La pandemia impactó mucho y seguramente están haciendo pruebas ahí de qué tanto están llegando los países, sí o no. Pero, digamos, cierro con eso que usted dice, al menos mantengamos nuestros compromisos para que sean eficaces y útiles y que la transformación se dé más rápido. Correrlos es relajarse y me voy con ese mensaje. Muchas gracias, doctora Irene Vélez, por estar con nosotros. Gracias, Adriana. A ustedes también los invito a un nuevo capítulo de Conversaciones Difíciles.